Bueno, Elina, vamos a lo que has traído para la jornada de hoy. Seguimos con lo que abríamos el miércoles pasado, ¿no? Exacto, gente difícil. Gente difícil. Gente difícil. Sí. Y hoy, bueno, vamos a hablar del perfil irascible o iracundo. Uh-huh. Y bueno, trajimos un cuento que dice El hombre airado. Un hombre que sufría ataques de ira estaba ya harto de esa situación. Y un día decidió solucionar su problema. Para ello, fue en busca de un viejo sabio que conocía, como nadie, los secretos de algunos asuntos particulares. Y cuando estuvo frente a frente, le contó que tenía fuertes arranques de ira y que estaban arruinando su vida. Le comentó un poco acerca de su mal carácter, pero estaba dispuesto a hacer lo que sea, lo que el sabio le aconsejara o recomendara para cambiar. El sabio, reflexionando un poco, le respondió al hombre: «Puedo hacerme una idea de lo que te sucede, pero para ayudarte, la próxima vez que te invada la ira, deberás venir corriendo para mostrarme cuán intensa y explosiva es esa ira que te envuelve». Tras unos días de calma, el hombre volvió a notar cómo la ira se apoderaba de él y salió corriendo muy rápido para ver al sabio. Pero como vivía en lo alto de una colina, tardó más de media hora en llegar. Para cuando había llegado, el ataque de ira ya se le había pasado. Y así sucedió una y otra vez, pues cuanto más rápido corría, más agotado y menos enfurecido llegaba ante el sabio. Un día llegó el hombre súper agotado a ver al sabio y le dijo: «Creo que me has tomado el pelo». «Esa ira no es tuya», dijo el sabio. «Si la ira formara parte de ti, podrías mostrármela. Así que la solución, querido amigo, es muy fácil. La próxima vez que la ira quiera apoderarse de usted, no lo permita. Corra muy fuerte para que ésta jamás lo alcance». Buenísimo. Había que esperar que se vaya la ira. Tomar aire. Tomar aire, contar hasta 10. Como dicen los españoles, que no te pille. Claro. Correr que no te pille. Bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Vamos a hablar del perfil irascible, y vamos a hablar de la ira, ¿no? Que es una reacción emocional natural, como otras de las emociones que tienen por objetivo la supervivencia, ¿no? Pensamos que la ira es mala, o el enojo, pero es natural y normal que tengamos esto, ¿no? Es un acomodamiento de nuestro organismo, de alguna manera, ¿no? Que una respuesta, una reacción, claro. ¿no? De supervivencia que nos permite huir o defendernos, claro. ¿no? Este estado emocional, formado por sentimientos de irritación, enojo, furia, rabia, acompañado de una alta activación del sistema nervioso y sistema endocrino, sumado a una gran tensión muscular, ¿no? Es como que nos hacemos la idea del cuerpo espín, cuando está en ataque, levanta las púas. Claro. De alguna manera nuestro cuerpo reacciona así, frente a algo injusto, porque siempre el enojo va a tener que ver con algo injusto, ¿no? Que interpretamos. Es natural, pero sus síntomas son molestos, digo. Y ¿no? sí. Lógicamente. Sí, lógicamente. Porque nos lleva a una reacción en nuestro cuerpo, tanto sea, como decimos, nervioso, endocrino, las hormonas allí responden, ¿no? Y se aceleran y empiezan a producir, y esto también en el cuerpo se ve reflejado en una tensión muscular. ¿Por qué? Porque necesitamos reaccionar, ya sea para salir, como dice el cordobés, rajando de ahí, ¿no? Entonces necesitamos correr, ¿no? Ante algún peligro. Y de alguna manera también el enfrentamiento. Entonces, esto va a reaccionar y va a producir una alteración en nuestro organismo. Ahora, este perfil demandante, rígido, qué difícil que es cuando lo tenemos
presente en nuestro entorno, ¿no? Porque uno puede decir estoy enojado en un momento, como le pasaba al del cuento, ¿no? En un momento en donde él descargaba, digamos, salía corriendo y ahí descargaba, estaba tan cansado que ni se acordaba, yo creo, de que se había enojado. De que se había enojado. Y nos pasa a nosotros, en un momento de enojo, que a veces tomamos aire o salimos a caminar o a veces escuchamos música, cambiamos esa situación, ¿no? Por oxígeno, digamos, claro, y bajan los niveles y después podemos ver las cosas diferentes. Ya aquí hay una recomendación, cuando estemos medio irascibles, salgamos a caminar. Corramos para que no nos pille. Busquemos un desenchufe urgente. Exacto. Busquemos de canalizar. Hay gente que en el enojo pinta. Sí, claro. ¿No? Sí, sí. Bueno, sí, cada uno lo canaliza de la forma que puede, o a veces en el trabajo, ¿no? Se desquita con el trabajo. Sí, ¿no? sí. Y salen cosas fantásticas, ¿eh? Bueno, hay a veces que, me ha pasado a mí de desquitarme con el plumero. Ah, mira vos. Me ha pasado. ¿Sí? Ya ahora hace rato que no me desquito con el plumero. Voy a plumerear toda mi casa, sí, se me va la ira. Bueno, son formas de descargo, uno lo dice en broma, pero en realidad cada uno busca descargar de alguna manera esa irritabilidad, ese enojo, esa furia que tiene. El tema es que son por momentos, ¿no? El tema es que a veces ese enojo forma parte de nuestra vida. Claro, hay algo por detrás. Te iba a preguntar en cuanto al tiempo, ¿no? De ese enojo, ¿no? Si es un enojo momentáneo, es natural, normal y sano que tengamos esas explosiones, ¿no? Sí. Frente a un acto injusto. Sí, sí. ¿No? ¿Cuántas veces me he enojado cuando mi hijo, y tengo esa reacción rápida si mi hijo tocaba un enchufe cuando era chico? Claro. Entonces, ese enojo es sano, ¿no? O por un acto injusto voy a reaccionar así. Pero el tema es cuando a veces no nos damos cuenta que estamos enojados en la vida y que lo traemos de muchos años para atrás. Y esto vemos qué difícil que es relacionarse con personas así. ¿Por qué? Porque muchas veces atacan todo el tiempo, están a la defensiva, personalizan todo lo que decimos. ¿Por qué lo estás diciendo? O sea, en ese tono, ¿por qué me lo estás diciendo a mí? Con algún grado de resentimiento también, ¿no? ¿no? Es como que piensan que todo está en su contra. Entonces, no podemos decir nada que igual embarramos el campo, digamos, ¿no? Cualquier cosa que digamos está todo en su contra. Claro. Entonces tienen un pensamiento muy rígido, inamovible, demandante, todo tiene que ver en cuanto a ellos, y a veces no pueden moverse de ese pensamiento, de esa estructura, y tiene que ser todo como ellos dicen, ¿no? Este pensamiento que se tienen que hacer las cosas a su manera, ¿no? El iracundo es así y es así ante todos, ¿no? No hay forma de moverle un punto a eso. Gente agresiva todo el tiempo, se ve hoy por hoy que esto aumenta, ¿no? Sí. Y yo creo que es producto de la pandemia, todo el resentimiento, la bronca que trajo, ¿no? El enojo guardado, no solamente nos guardamos nosotros durante tanto tiempo, sino que guardamos dentro de nosotros mucha bronca. Y eso se ve reflejado hoy por hoy cuando salimos a la calle, el enojo, el grito, el portazo, el mal genio, ¿no? Enojo guardado, resentimiento. Y se ve en el trabajo, en el estudio, en la casa, en la familia, se ve por todos lados esto. Este perfil que está caracterizado por las cosas se hacen a mi manera, exigentes, controlan, dominan. De alguna manera se ve una imagen camuflada de autosuficiencia, ¿no? Las cosas se hacen así porque yo digo, pero que las haga otro. Claro. Mandan, dirigen, exigen, ¿no? Entonces esto es importante, que por un lado son autosuficientes, ¿no? Se creen que se la saben a todas, que dominan todo, que manejan todo, pero que lo haga el otro. Claro. Dirijo, manejo, exijo. Con la palabra nada más. Exacto. Es importante ver esto, ¿no? Sí. Porque se esconde algo por detrás, ¿no? De ese enojo, de esa rabia, de esa exigencia. Son muy tramposos, ¿no?
¿Por qué? Porque hay una sumisión superficial ante la autoridad. Por ahí evitan las reglas, ¿no? Entonces, de alguna manera, son, digamos, sujetos hasta cierto punto, que no se modifique lo que ellos piensan y sienten. Claro. Y de alguna manera está la estrategia de la manipulación, ¿no? En este perfil iracundo hay dos maneras. Una es la directa, que es el explosivo, que es los golpes en la mesa, el portazo, el grito, el hablar mal, el herir al otro, ¿no? Vemos que la violencia no solamente es física, sino verbal, ¿no? Cuando se agrede y se hiere al otro. Las pataletas que decimos muchas veces, de grande no puede haber, altro que berrinches hay, ¿no? Sí, cuando no pasan los años. No solamente de niños. Exacto, no es la pataleta del niño pero es el capricho visto de otro lado, de otra forma. Esto que no saben cómo comunicarse, cómo dirigirse al otro, si no es con violencia. ¿Por qué? Porque han recibido violencia desde niños. En un ambiente hostil, en un ambiente donde se comunicaba, se dirigía hacia el otro así, ¿no? Burlándose, menospreciando, no dándole el valor al otro, ¿no? Ridiculizando. Entonces se han crecido, han mamado, ¿no? Ese ambiente, y de alguna manera eso es lo que van a transmitir, porque no saben comunicarse de otra forma. A veces el niño caprichoso, y a veces son cosas que se pueden evitar, ¿no? A veces lo vemos como padre. El niño caprichoso y que de alguna manera decimos, no le dejes que se enoje. No dejemos que se enoje. Y de alguna manera le damos servido lo que quiere para que no se irrite, para que no se enoje. Le cumplimentamos el capricho. Claro, y después fomentamos eso en un adulto que es enojón y que sabe que por el enojo logra lo que quiere. Claro. Entonces, si tengamos en cuenta eso como padres, ¿no? El enojo, que se enoje, ¿no? Sí, claro. Hace bien el enojo. Entonces, a veces cero tolerancia a la frustración, no permitimos el enojo en un niño, de alguna manera lo tapamos eso, le quitamos eso, pero después se vuelven enojones compulsivos en la vida, ¿no? Van por la vida hiriendo, ¿no? Porque están heridos. No saben cómo manejarse de otra forma. Esto que decíamos, no toleran la frustración, no tienen límites, no saben los límites, no conocen los límites. Estructuras rígidas, soy así, no voy a cambiar. Esa es una frase que se dice, ¿no? Muy común, claro. Si esperas que cambie, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces eso, pedir ayuda, porque si estamos en un ambiente así, si estamos en donde se genera violencia, en donde hay abuso, donde hay situaciones de riesgo, pedir ayuda, no cerrar la boca, no guardarse, eso se tiene que buscar ayuda urgente, ¿no? Solucionar esa situación. Ya sabemos que no podemos cambiar al otro, pero sí podemos cambiar nosotros, salir de ese lugar de violencia, ¿no? Pedir la ayuda necesaria. Recién veíamos el perfil iracundo de manera directa, ahora está también en manera indirecta, el pasivo agresivo. Aquel que se esconde, se camufla, como recién decíamos, un poco tramposo, ¿no? Que hay algunos signos de resentimiento, oposición frente a las exigencias o pensamientos, posiciones de autoridad, ¿no? En donde recién decíamos, se dice y se hace lo que yo digo, frente a algo que tienen que cumplir, no oponen resistencia, ¿no? Y de alguna manera dice, cuando algo se le exige de alguna forma, la realización de un trabajo o de algo, de alguna manera lo buscan de hacer a su forma, no respetan la forma o las indicaciones del otro, y después dicen, ay, no me di cuenta, lo hice sin querer, no sabía. En realidad lo está haciendo a su forma, a su manera, porque no aceptan la autoridad del otro, ¿no? Muchas veces postergan cosas, y esto de no hacerse cargo de sus errores, de sus fallas,
Y esto que decía al principio, ¿no? Que de alguna manera se creen autosuficientes y tratan mal al otro, creyendo que se las saben a todas, pero en definitiva dependen del otro. Claro. Hacelo vos. Y exigen y mandan. Una actitud cínica, hostil, quejas frecuentes, demandas, exigencias. Y es importante considerar esto porque, ¿no?, se camuflan, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que no vayamos a ser nosotros, ¿no? Claro. Que de alguna manera, indirectamente, sí. seamos esos enojones, esas personas irritables que de alguna manera manejan la situación. Es importante considerar que la ira es una de las emociones menos comprendidas. Todos evitamos de alguna manera personas así. ¿Para qué? Para salvar nuestra vida, nuestra salud emocional, ¿no? Entonces cuando hay alguien enojón, claro, completamente que no entiende razones, que quiere hacer todo a su modo, que no acepta opiniones de otros. Difícil poder convivir. Exacto. Y ni hablar en una familia, en una casa, cuando hay esas posturas. Claro. ¿No? Se vuelve un lugar, un ambiente tremendo, ¿no? De muchas heridas, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Directa o indirectamente, ¿no? Claro. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué actúan así? Hay una angustia excesiva, no gestionada, no comprendida, se acumula y actúa como desencadenantes en una explosión, ¿no? Hay mucha angustia guardada. ¿Y qué es importante de esto? Que cuando estamos enojados de esta manera, ¿no?, en ira, cuando llevamos por varios tiempo así, ¿no?, en esta postura, no nos damos cuenta qué es lo que sentimos. El perfil irascible no se da cuenta de qué es lo que siente. Entonces va a estar enojado y no va a saber que siente enojo. Mucho menos va a saber por qué siente el enojo. Que hay una angustia y qué hay detrás de esa angustia. No lo va a saber identificar. Eso te iba a decir, es complicado identificar el Exacto. motivo, ¿no? Exacto, por eso es tan difícil convivir con una persona que no llega a darse cuenta que padece esto. Claro. ¿No? Y uno, sí, obvio que yo creo que de algunos del otro lado está pegándole el codazo al otro, ahí te hablan, ¿viste? Ay, mira, te está describiendo te están diciendo el a vos. cuerpo entero. Bueno, la idea no es pegarle el codazo al otro y decir, ahí te hablan, ahí te dicen. La idea es darnos cuenta si nosotros no estamos siendo así. Claro, para poder cambiar. No podemos cambiar al otro, no lo podemos cambiar, ¿no? Cada uno se tiene que hacer responsable de sus acciones, de sus pensamientos, de sus actitudes. Pero sí podemos cambiar nosotros, identificar si en algún área no estamos así. Claro. ¿No? Ahora, esto que no saben identificar lo que sienten, esta angustia, tiene que ver con una tristeza, ¿no? O un miedo guardado. Tristezas a veces, voy a dar ejemplos, puede ser un duelo que no se elaboró como correspondía, claro, ¿no? Quizás a veces un padre o una madre que pierden al ser querido y tienen que hacerse cargo de sus hijos, en donde no pueden transitar el duelo como corresponde, no pueden elaborar bien esa pérdida. ¿Por qué? Porque hay niños en donde tienen que sacar fuerzas y salir adelante todos los días y no pueden asimilar esa gran tristeza que sienten. Entonces después esa tristeza profunda se genera angustia por el tiempo, ¿no?, prolongado, y va a generar un enojo. Claro, una irritabilidad. Exacto, ¿no? Puede ser eso, un sueño no cumplido, ¿no? Que es una pérdida. Perdí ese logro de ese sueño, ¿no? Perdí quizás una carrera que se frustró. Perdí eso, no supe elaborar esa pérdida, ¿no?, de ese logro, de ese sueño que tenía en la vida. El objetivo. Y, voy a llevar una angustia y voy a llegar a estar airado, ¿no? También puede ser por miedo que se repita un trauma, miedo que se genere de nuevo esa situación ridícula que me puso en un lugar que no quería, miedo a un abuso, ¿no?, que se vuelva a repetir la historia, a la violencia, al maltrato,
a la no valoración. Entonces, de alguna manera hay enojo guardado. Y eso se acumula, esa angustia, que es esa angostura, ¿no? Que a veces se produce tanto estrechamiento en la garganta, ¿no? Tengo todo atragantado, se decimos, ¿no? Tengo todo guardado. Ocasiona tanto problema físico. A veces tantas enfermedades que se producen en nuestro cuerpo a causa por eso, claro, de tragar, decimos, ¿no? Claro. Estoy tragando tanta bronca, tanto resentimiento, tanta tristeza, tanto miedo, está tan guardado que se genera tanta angustia que después se produce enojo. Esto, como recién decíamos, se produce un desgaste tanto en la familia, en el entorno particular, personal, porque decíamos, no se sabe cómo, qué es lo que se siente, no se identifica. Y a veces no pueden llorar. Es importante eso, ¿no? No pueden gestionar eso, no pueden llorar. Sí. O a veces lloran manipulando, creándose las víctimas, poniéndose en un lugar de víctimas, que también no logran sacar eso, ¿no? Entonces, ver esto, identificar esto. Esta angustia retenida, guardada, excesiva, tiene que pasar por un proceso de restauración y de sanidad, ¿no? Y siempre lo decimos, se puede salir de esto. Siempre se puede salir. A veces el dolor es tan guardado, tan interno, por años, tan metido ahí, que nos ocasiona daño espiritualmente. Claro. Entonces, siempre sanar desde el espíritu, que es lo más profundo, el alma, y luego se va a sanar solo el cuerpo, ¿no? Bien. Siempre de adentro hacia afuera. Y termino con el pensamiento que eleva. Bueno, a ver. El punto no es el enojo, sino cuánto dolor hay que sanar. Bien. Lo vuelvo a repetir. Dale. El punto no es el enojo, sino cuánto dolor hay que sanar. Buenísimo. Bueno, nos queda un último grupo, ¿no? De gente difícil. El perfil rechazado o el sentimiento de rechazo, ¿no? Bien. Perfecto. Percibir que soy rechazado en la vida. Eso para el próximo miércoles. El próximo miércoles. Gracias, Lina. Muchísimas gracias. Gracias a vos, nos encontramos. Elina Martinello, en la mañana de la radio, Luz que eleva, se llama este espacio, y lo hemos compartido en esta, la 105.